Hola. Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo, el podcast que te prepara para triunfar en un mundo en constante cambio. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Aprende a adaptarte y prosperar en el entorno laboral actual. Dale play y comienza a transformar tu carrera hoy mismo. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y me da muchísimo gusto que le hayas dado clic a este capítulo. También me complace en darle la bienvenida a nuestro panel, Juan Antonio Andrade, Alvin Train, Manuel Jardines. Bienvenidos, señores. ¿Cómo les va? Hola, buen día, buenas Muy bien, tardes, buenas gracias. noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Excelente. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Pues bueno, hoy nos pone en la mesa un tema padre, un tema muy interesante. Por ahí en algunos otros capítulos hemos estado hablando acerca de la importancia de la comunicación y cómo la comunicación nos puede acelerar o nos puede entorpecer un proceso de cambio. Y el día de hoy queremos, dentro de ese gran universo del mundo de comunicación, pues queremos hablar de el valor agregado que tiene de escuchar puntos de vista, de escuchar a diferentes personas, porque en algunos casos agrega muchísimo valor tener diferentes puntos de vista, escuchar a varias personas. Sin embargo, a lo mejor en algunos otros casos no necesariamente nos agrega valor y al contrario nos puede entorpecer un proceso de cambio. Y más o menos por ahí es en donde queremos ir hablando del día de hoy. ¿Cómo sacarle provecho a los procesos de comunicación, tanto que los que tú haces para tu equipo, como los que tú puedes escuchar de tu jefe, de tus consultores, de tus maestros, si todavía estás en algún proceso educativo, eh, para realmente sacarle provecho y que sea más bien un acelerador en tu proceso de cambio y no más bien un reductor de la velocidad o alguien que entorpezca ese proceso. Le hemos titulado al capítulo de hoy eh, algo así como: no pierdas tu tiempo escuchando a alguien que solo quiere convencerte de su conocimiento. Y le soy sincero, cuando leí el tema, me hizo cierto cortocircuito porque dices, híjole, entonces quiere decir que no le tengo que escuchar a mi jefe, entonces quiere decir que no pierda mi tiempo escuchando a mi maestro. A ver, y quisiera invitarte a que, al igual que yo, si estás metido en esa misma problemática, que escuches a nuestros panelistas porque ellos tienen puntos de vista importantísimos. Primer pregunta: ¿quiere decir entonces que si alguien me quiere transmitir su conocimiento, no pierda el tiempo escuchándolo y más bien yo me siente a hacer autoestudio, a hacer autoanálisis y solamente escucharme a mí mismo? Alvin, si me ayudas a comenzar la discusión. Absolutamente, es decir, yo quiero empezar con una analogía. Venga. Es decir, todos nosotros nos gusta leer libros de ficción, libros técnicos, y los libros que más nos gustan es los libros que nos dejan saltar adelante e intentar resolver los problemas antes de que los problemas se nos presenten resueltos. ¿No es cierto? Y No, y hay hasta en partes, los programas de televisión, Alvin, en las miniseries y en las series, las que más jalan la atención. Ah, no, mira, es que es decir, eso es comunicación humana.
Y a veces en estos libros nosotros nos encontramos con capítulos que se vuelven tan engorrosos que los saltamos. ¿Sí? ¿No es verdad? ¿Me has visto leer? Lo mismo pasa en la comunicación humana. ¿Sí? Y sí, claro, puede pasar también con tu maestro. A veces tu maestro se vuelve tan engorroso en explicarte algo que tú correctamente o incorrectamente crees, ya llegué al final. Así que vamos, ¿no? Juan Totalmente, Antonio. sí. Ah, yo quisiera poder redondear el comentario de Alvin de que para escuchar y entender el conocimiento que se pretendería compartir, ¿sí? Tienes que tener de entrada una actitud muy propositiva y particularizando lo que Alvin decía, una sana intención, ¿sí? Cuando tú tienes una sana intención, tienes la apertura de captar la propuesta de la posición y el mensaje, ¿sí? Para saber prudentemente si te enfrascas en ese intercambio, si lo pospones, si razonablemente te cierras o definitivamente no lo tomas en cuenta. O sea, eh, ejemplificando un caso dramático, muchas veces esa posición que se hace referencia en el título del podcast es que mucha gente pretende imponer. Y 100%. ahí es donde tienes que tener actitud, prudencia, una sana intención de saber escuchar Sí. para Sí, poder valorar. ¿Sí me explico? Claro, Y sí. también hay que tener el valor de hacer preguntas cuando algo no entiendes, de interrumpir y hacer preguntas. Porque ok. alguien que quiere imponerte su punto de vista o algo que quiere venderte, muchas veces usa términos o lógicas que no se cuelan, que no las entiendes. ¿Sí? Este es el momento de admitir, no entiendo, ¿qué es eso? Sí, porque en muchas ocasiones esos vocablos que comentan, el parlante tiene en su mente que con eso está demostrando una superioridad en el conocimiento del tema. Y muchas ocasiones es al revés, estás escondiendo la ignorancia. Yo voy a ser un poquito más crudo en este punto, Alejandro. Hay muchísimo charlatán, perdón la expresión, que se aprende algunos vocablos y al estar esgrimando verbalmente esos vocablos, piensa, cree o considera que está demostrando una superioridad cognitiva alrededor de algún tema, con la intención de vender, de venderse, de imponerse, de, como decía Juan Antonio, de convencer a alguien de algo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando, y el común denominador de lo que acaban de hablar los tres, eh, puede ser uno de ellos la escucha activa. Cuando tú estás leyendo, como decía en su analogía Alvin, de manera activa, de manera propositiva, dijera Juan Antonio ahorita. Sí te quieres adelantar y si quieres brincarte ese capítulo o episodio que está medio engorroso, medio enredado, pero lo que más tienes que hacer es, a ver, ¿te está resultando engorroso porque no comprendes algunos vocablos? Pregunta, consulta.
revisa. Pero eso es una actitud, dijera ahorita Juan Antonio, una actitud positiva, propositiva. En este punto, hay varios factores que están confluyendo para poder tomar un juicio como el que nos estabas comentando en un principio, Alex. Entonces no le hago caso a mi profe, no le hago caso a mi tutor, no le hago caso a mi consultor. A ver, escucha activamente y revisa la intencionalidad de la comunicación que está existiendo, porque en esa intención, en esa actitud, vas a encontrar si vas a tener que morder una bala para escuchar, aunque esté un poquito engorrosito el momento, o de plano a lo mejor tomas la decisión de darle, dijeran en computación, darle skip ¿cómo se llama? Al tema y vámonos a otro porque esto no va a fructificar. Y eso tiene que ver mucho con la madurez de la forma en que tú escuchas, ¿sí? Ahora, si te toca ser el parlante, entonces la recomendación es busca, dijera un cliente mío allá en Puebla, busca explicarlo con frijolitos y maicitos. Era su expresión para decir, simplifícame un poquito los vocablos y la forma en la que te estás comunicando. En el mundo en el que nos toca vivir como consultores, nos toca convivir desde un equipo directivo de alto rango, ¿sí? Hasta con personitas que están haciendo el trabajo más sencillo y simple en alguna organización. Con diferentes escolaridades, con diferentes puntos de vista, vocablos, etcétera, y tienes que ir adecuando el lenguaje para que podamos estar entendiendo todo mundo lo que estamos queriendo decir. Y este es un trabajo muy importante para el líder le llamamos nosotros mando medio, porque en la cúpula de la organización estamos hablando en términos económicos y en la operación estamos hablando que le llamamos nosotros el lenguaje de las cosas. Estás hablando de porcentajes, estás hablando de tiempos muertos, estás hablando de transacciones, estás hablando de... Y el mando medio le toca ser el traductor tanto para la base operativa como para la cúpula directiva. Tiene que estar traduciendo de uno a otro y poder tener esa habilidad para que la escucha sea activa y generes realmente ese proceso de cambio del que hemos estado hablando. ¿Sí? Me gusta lo que estoy escuchando. Tengo una escucha activa. Creo que tengo una escucha activa ahorita. Bien. No, me gusta lo que estoy escuchando porque en muchas ocasiones nos enfrentamos a proyectos, a cambios, a actividades dentro de la organización en donde se utilizan términos que a veces no son tan fáciles de comunicar ni de entender. Muchas veces con acrónimos, ¿no? Con siglas de algo, y a menos a mí es muy común que me quede un tanto callado, un tanto tímido de preguntar, oye, ¿qué significa tal o cual acrónimo? Y justo la semana pasada estaba con un cliente en donde se está incorporando un nuevo gerente a esa organización y me tocó estar conviviendo un buen rato con ese gerente en su proceso de inducción. Y había muchísimas terminologías, muchísimos acrónimos en esa empresa, o hay muchos acrónimos en esa empresa.
Y yo la verdad en ese momento reconocí, oye, qué buen valor tiene este cuate, porque detenía la conversación, oye, ¿qué quieres decir con eso? Oye, ¿y qué significa esto? Y muchas veces a mí me da temor de detener a la persona que está haciendo eso porque digo, híjole, va a pensar que soy ignorante o a lo mejor es algo que yo debería de saber y no sé, entonces voy a perder credibilidad con esa persona. Y pues, digo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo que opto es quedarme callado y, como que después investigar, ¿no? A ver de qué se trataba. Pero este cuate no, este cuate preguntaba por cada cosa que no entendía, oye, ¿y eso qué significa, no? Y de cosa muy chistosa, también me topé con que las personas que estaban hablando con esos acrónimos y que los utilizan prácticamente diario, cuando les preguntaron, oye, ¿y qué significa tal? No supieron contestar. Es decir, Correcto. ni siquiera ellos saben qué quieren decir con esos acrónimos. Y creo que hay un peligro importante, ¿no? Porque Alejandro. ese acrónimo es un proceso de cambio que si ni siquiera tú entiendes cuál es el objetivo de ese proceso de cambio o qué quieres buscar con ese proceso de cambio, o más bien, ¿qué significan los términos de los cuales tú estás liderando? Híjole, creo que estamos en un grave problema, ¿no? Porque Señor. seguramente el proceso de cambio que se está haciendo no va a cumplir con el objetivo que estamos buscando. O va a traer implicaciones pueden llegar a ser hasta graves, porque en nuestras exposiciones acostumbramos decirles que el conocimiento es como una espiral. Si en esa espiral hay una ruptura, todo lo que sigue de la espiral puede carecer ya de sentido, y ese lunar puede ser un acrónimo, puede ser un vocablo, puede ser algo que yo ya no entendí, entonces todo lo demás muy probablemente ya no lo entendí. Y a mí me invitaron a lo mejor en este proceso de cambio a revisar las implicaciones que tiene con respecto a mi área de tramo de control, y no entendí. Y Ajá. luego pueden venir hasta las reclamaciones y me va a decir Alvin, oye Manuel, pues para eso te invité a la junta, para que tú vieras ese tipo de implicaciones, pero como no le entendía a Juan Antonio qué significaba esas 4 siglas que mencionó para algo, no tuve la valentía de preguntarle, y entonces por ahí hubo una fuga y entonces la implicación tuvo lugar y puede lastimar tu proceso de cambio. Es tan Pero es que, importante, perdón, Juan Antonio, adelante. pero es que es trascendente lo que implica escuchar. El escuchar es entender. Eso es una de sus grandes requisitos. Y para entender, muchas veces es necesario preguntar. O sea, si tú escuchas sin entender lo que se te dice, no estás escuchando. ¿Estás oyendo? Y es tan importante preguntar, tan importante. Yo me acuerdo que sí, en mi carrera muchas veces hemos hecho adquisiciones de otras compañías. Y cada compañía a lo largo del tiempo empieza a hacer sus propios shortcuts. ¿Ok? Los famosos acrónimos o una famosa palabra que tiene un significado bastante grande detrás. Y tan grande era el choque de culturas o el choque de entendimiento que había con las organizaciones con las que se hacía el merger. Un día llegamos a hacer un diccionario de palabras y acrónimos. Sí. Claro. ¿Ok? Y por delante distribuimos el famoso diccionario porque la gente no preguntaba. Y al no preguntar, muchas veces se quedaba atrás. Es como el niño en la escuela que nunca hace preguntas y que acaba siendo demitido por burro. Y en una actitud proactiva del que quiere compartir su conocimiento,
si no tiene esa posición de valor enfrente de él, jamás va a convencer, jamás va a transmitir. Y estás de acuerdo, yo creo que este equipo van a estar de acuerdo conmigo, pero aquí ya empieza a mezclarse una parte que le llamo yo la parte sentimental de la comunicación. Cuando tú estás hablando y mencionas algún acrónimo, mencionas alguna abreviatura, alguna cosa que para ti es de todos los santos días, y déjame suponer, Alex, que sí sé qué significa el acrónimo. Se me hace ofensivo preguntarle a mi auditorio si saben qué significa. Ya es un sentimiento mío. Y luego, por el otro lado, el sentimiento de no vayan a pensar que yo soy el ignorante, entonces no pregunto. Y entonces se quedan tácitas las dos partes y entonces empieza a haber una ruptura de la comunicación. Este sigue hablando creyendo que le entienden y este sigue oyendo creyendo que entiende. Y entonces es peligrosísimo en un proceso de cambio porque estás rompiendo el status quo de tus sistemas, buscando una mejora en tu productividad, cualquiera que sea la organización en la que estemos hablando. Puede ser una organización familiar, puede ser una organización de lucro, puede ser un club, puede ser un equipo deportivo. Tú estás queriendo mejorar y empiezas a hablar con terminología que tú crees que tu audiencia te entiende y la audiencia le da pena preguntar si es que no conoce algún Pero término. a veces también se usa esto de forma propositiva para intentar engañar tu audiencia. Nosotros Ahí viene. solíamos tener un chiste de que si un acrónimo tiene más de 3 letras, no es de la casa. Así que cualquiera que viniera con un acrónimo de 2 o de 4 o más letras, ya de No, entrada no lo no sirven. aceptamos. Ahora, basado en sus experiencias, señores, digo, hay muchas ocasiones en las que obviamente conviene escuchar a alguien porque pues, tiene sabiduría, tiene experiencia, pues hay que levantar bien los oídos para poder absorber lo más posible, información que nos pueda transmitir esa persona. ¿Cómo podemos detectar entonces con quienes no conviene perder el tiempo y con quienes sí conviene invertir el tiempo escuchándolos para que nos transmitan su conocimiento? Alvin. Creo que, Manuel, creo que tú lo me mencionaste antes, tenemos que tempranamente entender la intencionalidad de la comunicación. ¿Para qué sirve esta comunicación? Si es una transmisión de conocimiento y si la intencionalidad es de enseñarme algo, voy a reaccionar de una forma muy diferente de que si la intencionalidad es la de venderme algo, convencerme de algo, ¿no? ¿Cómo lo ves? O hay agendas escondidas. Tiene uno que, acuérdense que lo hemos platicado en varios podcasts y en algún webinar. Déjame aprovechar el comercial y decirles a nuestros escuchas que nos busquen por ahí también en YouTube y van a encontrar algunos webinars en donde hablamos en varios de ellos que en la comunicación debemos de tener mucho cuidado con esa intencionalidad, porque puedes encontrar, dije al principio de charlatanería en la que la intención no es genuina hacia el proceso de cambio. Y ahí empieza lo más grave, que también lo hemos comentado mucho, la disfunción de un equipo.
La primera, que es pierdes la confianza. Entonces, para poder discernir, revisa, ¿sí? Quizá con alguna pregunta, quizá con alguna intencionalidad de revisar precisamente esa misma palabra, la intencionalidad en la interacción de comunicación. Cuando esta es genuina, comentaba algún ejemplo. Hace un par de semanas iniciamos un proceso de cambio dentro de un proceso de cambio, con una intención muy específica de elevar la productividad de una línea productiva de un cliente. Ayer tuvimos una reunión, el resultado fue grandioso y ahora el gerente del área dice, no, ya se me hace tarde por ir hacia las demás líneas. Le digo, no, vámonos por las piedritas. Acuérdese que esto es metodológico y tenemos que llevar los mismos pasos porque el resultado no es por obra y gracia de la casualidad, ¿sí? Y no puedes regresar al empirismo. Y decía, tienes mucha razón, Manuel. Esto es lo que nos está dando. Cuando encuentras esa intencionalidad, es donde empieza la sinergia. Es donde dices, yo como parlante ya ganché al escucha. El escucha dice, ya ganché al parlante. Y entonces empieza a ver y ahí es donde ves esa intencionalidad en donde él encontró que no quería lucir a Manuel Jardines, no quería lucir a Turning. Yo lo que quería era que tú tuvieras una alta productividad en tu línea. Él encontró la autenticidad en la intención y ahora lo quiere replicar sumamente rápido, ¿verdad? Entonces dices, pues ahora sí se me hace tarde, ¿no? Manuel, pero cuando hay humildad, cuando hay una actitud propositiva, se va dando hasta en forma no planeada o no buscada un análisis que le va dando buena forma a lo que estás buscando. ¿Sí me explico? Porque empiezas a encontrar en ambas posiciones sentido. Pero regresamos otra vez al punto de la comunicación. Recuerdo mucho a un gran amigo allá en Ciudad de México, que de pronto, teniendo a su equipo directivo, me decía, decodifícales, Manuel, porque no estaba encontrando la escucha activa en algunos de sus directores. Entonces dices, oye, ten cuidado, el que está hablando, porque la comunicación es de dos elementos. Uno puede ser más numeroso que el otro, pero siempre va a existir esos dos elementos que se tienen que compaginar para que encontremos una escucha productiva. Déjame cambiarle hasta el vocablo. No nada más activa, sino productiva. Entonces, en ese momento es cuando tú encuentras un gran fruto de la propia comunicación, ¿sí? Ahí encuentras la intención, Alex, y es de lo primero que tienes que hacer. Una recomendación que hemos repetido es cuando invitas a alguien a formar parte de un equipo, de una junta, quieres resolver un problema, quieres iniciar un proceso de cambio de lo que sea, pequeño o grande en cuestión de tiempo, lo primero que nosotros recomendamos es pregúntale a cada elemento el valor agregado que va a proporcionar en la mesa, porque si él mismo no encuentra el valor agregado por el cual está invitado a formar parte de ese proceso, difícilmente vamos a poder establecer conexión y comunicación, mucho menos una escucha activa, ¿sí?
No, pues es que yo aquí, yo soy el de finanzas y yo no sé para qué me invitan si lo que van a arreglar son cuestiones de fierros. Yo soy el de calidad y yo nada más, has de ver algunos equipos que puedo poner de ejemplo de algunos clientes en el que las mejores ideas vienen del financiero y dices, caray, qué padre, ¿no? Está súper interesado y eso que no estamos hablando de números, ni estamos hablando de balances, ni de estados de resultados. Estamos hablando de cosas operativas o el de calidad. Has de ver, por ejemplo, en ese mismo ejemplo que mencioné ahorita, el levantamiento de hechos tan profesional que hizo el gerente de calidad, que dices, wow, cómo no está dirigiendo algunas otras líneas este cuate, porque lo hace de una manera muy, muy buena. Ahí es donde encuentras la riqueza de este establecimiento donde nadie está queriendo imponer su conocimiento por encima de alguien más. Hay realmente un objetivo común y compartido para que exista esa comunicación multilateral. Esta es sinergia. Esa es sinergia. Sí. Esa es sinergia. Pero es Pues de señores, mucho, es adelante. de mucho sentido de valorar, de respetar, Ujú. o sea, Claro, eh, eh, esa reciprocidad se busca con una apertura sana. correcto, Y correcto. cómo es importante tanto la actitud de quien transmite el mensaje como la actitud de quien recibe el mensaje, ¿no? Para que pueda Claro. existir esa sinergia, ¿no? Y bueno, eso es por lo cual yo insisto y me sigo convenciendo, me autoconvenzo de que la comunicación es un universo, es un tema muy, muy grande y es factor crucial de éxito o fracaso de cualquier proceso de cambio administrativo, transformacional, humano, etcétera. Que relevante es que sigamos formando y adiestrando nuestra manera de comunicar para que precisamente se cumpla esa sinergia y se cumplan esos objetivos de los cuales estamos hablando. Yo les agradezco, me quedo con conclusiones muy valiosas. Número uno, la que nos hace Alvin de en la comunicación tienes que dejar abierta la puerta para que la persona pueda concluir. Si tú le das digerido como en ese libro, si ya le das digerido el mensaje y lo que tú buscas que la persona concluya, pues híjole, pues a lo mejor ahí hay un foquito rojo. Si tú eres el receptor, pues hay un foquito rojo que a lo mejor hay alguien que quiere imponer su conocimiento y su punto de vista. Eh, la escucha activa de la que nos menciona Manuel, el lenguaje adecuado para el foro de lo cual los tres nos hablaban, cómo tenemos que adecuar las palabras, los términos, el lenguaje per se de lo que, no el idioma nada más, sino el lenguaje de lo de lo que estás hablando, dependiendo del foro al que te estás dirigiendo va a ser clave para el éxito de tu proceso de comunicación. Y obviamente lo que nos dice Juan Antonio, la actitud que tiene que presentar quien transmite el mensaje y quien recibe el mensaje también son factores cruciales para detectar si hay alguien si hay alguien que está imponiendo su punto de vista o detectar a alguien con quien conviene invertir el tiempo, porque de ahí vamos a sacar un muy buen conocimiento. 100%. Señores, nuevamente, muchísimas gracias por otro capítulo más de este podcast. A ti que nos escuchas, también muchísimas gracias. Gracias por seguirnos. Si estás suscrito a nuestro canal, muchas gracias. Y si no, hombre, estamos en YouTube como Turning Consulting. Ahí están todos nuestros capítulos. Si nos quieres ver, no en vivo, sino en la grabación de esto, pues ahí están los videos. Si no, en Spotify o en Apple Podcast, también estamos transmitiendo nuestros capítulos. Cada semana estamos subiendo material nuevo, así que si te gustó este capítulo,
por favor, compártelo con tus compañeros y no te pierdas el de la próxima semana. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. La Gracias, próxima. señores.